comenzar a adorar en esta noche. Hoy nos queremos desconectar de todo, Señor. Todos los afanes de la vida. Nos desconectamos de todo, Padre. Y nuestro ser, Espíritu Santo, se alinea al Espíritu para poder adorarte, Señor. Queremos levantar una ofrenda de adoración para ti, Señor. Porque no tenemos cómo pagarte, mi Dios, lo que has hecho por nosotros. Padre, vamos a darte toda la gloria y toda la honra en esta noche, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, te damos gracias, Señor. Digno eres tú. Tú eres santo, santo. Abra su corazón, Señor, poderoso. Cantarle santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gracias, Señor. Nuestro Dios poderoso es Él. Eres poderoso, Señor. Damos gracias, Señor. Pueden decir aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso es Él. Eres poderoso, Señor. Te adoramos, mi Dios. Tú eres digno.
Señor, eres tú. Señor, venimos a tu casa a adorarte. Padre amado, venimos a adorarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Llévate toda carga, Espíritu Santo. Llévate todo pensamiento negativo, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélate en nuestras vidas. Espíritu Santo, no estamos solos, tú estás con nosotros. De mañana, tarde, noche, estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, te damos gracias. Espíritu Santo, nuestra boca se llena de alegría, de alabanza, de gratitud. Espíritu Santo, cortamos toda queja, cortamos toda palabra negativa en esta hora. Espíritu Santo, nuestra boca se llena de risa, de gozo, de adoración, de exaltación para nuestro Rey amado. Nuestro Rey amado. Nuestro Rey amado, digno eres tú, digno eres tú. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias, gracias, Señor. Por el precio. Gracias. Gracias. Te damos gracias. Mi pecado y dolor. Gracias, Señor. Tu amor. Este lugar se llena de adoración para ti, mi Dios. No hay adoración para hombre en este lugar. La adoración te pertenece a ti, mi Señor. Nuestra gratitud es para ti, Señor. Vidas. Damos gracias, Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Digno eres, Señor. En tu trono está
digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Señor, tú eres digno. Oramos en esta noche, Padre. Oramos para que tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu favor sea revelado, Señor, a cada familia de la tierra, Padre amado. No solo los que estamos aquí, sino a cada familia de la tierra. Que pueda ser revelado tu amor, tu majestad. Espíritu Santo, levanta adoradores en espíritu y en verdad. Levanta gente con gratitud, Padre amado. Que no se rindan, Padre amado. Que reconozcan tu amor, tu bondad en cada paso de sus vidas, Señor. Levanta ejércitos de gente que intercede y que ora, Señor, no solo por ellos, sino por otros, Padre. Levántanos, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Señor, tú sigues hablando, tú sigues salvando, tú sigues restaurando, tú sigues, Señor, sentado en tu trono, Padre amado. La economía, Señor, el afán, nada de eso, Señor, puede destronarte a ti, Señor. Espíritu Santo, te honramos, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque a veces, Señor, tenemos altares o dependemos de otras cosas y no de ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Pero hoy, Señor, reconocemos tu señorío, tu majestad, Padre. Reconocemos lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Si no fuera por ti, mi Dios, no estaríamos aquí. Muchos ya nos hubiéramos quitado la vida porque no hubiésemos aguantado la presión de los procesos. Pero gracias a ti, a tu amor, a tu misericordia, estamos aquí, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Dele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Es importante que lo reconozcamos en cada cosa que hacemos. Señor, te damos gracias. Padre, en esta noche, gracias, 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 Señor. Gracias, Padre. Quisiéramos seguir adorando, pero la verdad que mi esposo trae una palabra hoy y necesitamos darle el tiempo a él también, porque necesitamos también alimento, ¿verdad? La adoración es muy lindo, adorar al Señor. Eso nos ayuda a nosotros a reconocer su majestad, su autoridad. Es algo, la gratitud de nosotros se expresa a través de la adoración. Pero también eso es como un poco cansado, entonces ocupamos la palabra porque es nuestro alimento, ¿verdad? Entonces usted adora y se cansa un poco y ahora necesito comer. Y la palabra, comer la palabra de Dios, que es vida. Una palabra es lo único que necesitas para salir de cualquier situación. Una palabra, una promesa es lo que necesitamos. Los animo a que todos sus proyectos, sus sueños, los escriban, los pongan en la pared, en el cuarto, en la cocina, donde sea, en la refri. Los animo a que lo hagan. Yo lo he hecho por 14 años y he podido ver la mano de Dios. Y cuando lo veo ahí, hace
hubo una foto que no quité y era la de mi esposo hace, ¿cuántos años? ¿En el qué año fue? Cuando estabas con la Biblia en YouTube, ¿hace cuánto? En el 2009 él hizo un video en YouTube hace muchos años y salía con una Biblia. Entonces yo hice un screenshot de ese video en el 2022, cuando él estaba pasando el proceso más fuerte de su vida, y lo puse en el lado de mi cocina. Puse una foto de, para ese tiempo él tampoco tenía una buena relación con mi hija, porque mi hija estaba un poco celosa todavía. Entonces puse una foto de él y mi hija en el cumpleaños de mi hija, de él con sus hijos y con nosotros, de él y yo con la ropa de boda, ¿verdad? Cuando nos casamos, y también de él con esa Biblia en la mano, pero era en el momento que estábamos más fuertes los procesos. Y ahora y ahí la he dejado todavía, pero cada vez que estamos en la casa y yo veo, puse dos, una en el basement donde él pasa mucho tiempo y otra en al lado de la cocina donde pasamos bastante tiempo ahí también, porque ahí comemos en el island y todo. Y cada vez que la veo, se me salen las lágrimas, porque yo digo, esa foto se manifestó. Él se lleva muy bien con mi hija ahora, muy bien. Y tenemos buena relación con los hijos también, estamos juntos, pasamos más tiempo juntos con sus hijos. Nosotros estamos, gracias a Dios, bien. Y está él con la Biblia en la mano. Y eso es lo que miramos, ¿verdad? Las promesas de Dios son sí, amén. Y ponga eso, le recomiendo. Lo vengo haciendo, le digo, 14 años. Lo puede escribir, si puede imprimir la foto, bien, si no, escríbalo. Escríbalo. Yo tengo hasta un papel con cosas en el baño, en el basement, o sea que donde usted ande caminando, de repente lo ve y se recuerda. Porque esas son peticiones para el Señor y el Señor cumple lo que promete, ¿verdad? En su tiempo, en su tiempo. Así que bueno, vamos a darle las gracias por los que están aquí, ¿verdad? Acompañándonos. Oramos también por los que no pudieron venir, oramos, les mandamos un saludo si nos están viendo, les amamos, los extrañamos. Gracias Adrián, también quiero agradecer a Adrián que siempre nos está apoyando detrás de cámaras, no lo ven, pero él está ahí apoyándonos siempre. Amor, puedes pasar. Dele un aplauso al pastor Oscar. Para que usted lo sepa, él es más pastor que yo. Ay, ay, ay. Bueno, amor, gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi esposa, mi amor, ¿qué hora es? 8:05, sí, porque hoy tengo 4 páginas. No, pero voy a avanzar rápido, Sí, en el 2009 yo estaba viviendo en Canadá y subí como unos 4 o 5 videos en YouTube. Eran de 8 a 10 minutos, predicaciones así pequeñas. Si lo quieren ver, tienen que buscar Joven Predicador Oscar Morán y ahí les va a salir. Fue en el 2009. Y sí, ahora tenía pelo, sí, son bien chistosos. Pero sí tenía ese deseo de servirle a Dios como fuera. Y en ese tiempo, pues lo que tenía era una camarita y había hecho una computadora ahí, todavía no era tan popular así, computadoras tan modernas como ahora. Un video de 10 minutos de YouTube se subía en 15 horas y yo tenía un buen internet en el 2009. Un video de 10 minutos, así estaba la tecnología en el 2009. Yo lo ponía en la noche, digamos a las 10 de la noche, y hasta el día siguiente, como en la tarde, ya decía 100%. Y yo tenía un buen internet, pero ese era mi deseo y de ahí sacó los videos, ese screenshot de mi esposa. Y
Eso mucha gente lo llama la ley de la atracción. Tú atraes lo que buscas. En mi caso, yo atraje muchos problemas en el pasado. ¿Pero por qué? Porque eso era lo que yo andaba inconscientemente llamando. O sea, atraía todas estas situaciones. Y por eso es que pasaba de un problema a otro, un problema a otro. ¿Por qué? Porque estaba en ese lugar. En ese lugar que en lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de ese lugar que a veces no conviene estar ahí, ¿verdad? Porque se mete uno a muchos problemas. Y vamos a orar porque sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. Yo soy bien duro para llorar, pero a través era bien duro para llorar, pero a través del tiempo y los procesos, Dios ha ido suavizando mi corazón. Y realmente le doy gracias porque yo sé que Él nos acompaña en este lugar. O sea, si yo digo que siento la presencia en este lugar, es porque se siente la presencia de Dios, porque a veces uno de hombre es como bien, no es tan sensible como la mujer. A veces uno de hombre es como un poquito más insensible, ¿verdad? Pero sí, yo realmente ¿cómo Dios puede venir a este lugar si aquí lo que vemos somos pecadores? Y si uno lo ve desde esa perspectiva, de que realmente no es que merecemos su presencia, sino que por su gracia Él viene y nos visita. Porque ¿qué puedo ofrecerle yo a Dios? O sea, ¿qué puedo ofrecerle? Mi voluntad, mi corazón. Y aún así Él viene y nos visita, y es realmente muy lindo de parte de Dios. Así que cierren sus ojos y vamos a orar así rapidito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú estás con nosotros, nos ayudas. Ayúdanos a confiar en ti, como decía mi esposa, en los tiempos y procesos que estemos pasando, que siempre tengamos presente que tú estás con nosotros, Dios. Hoy, por favor, te lo pido, que seas tú hablando, y yo solo voy a ser un instrumento aquí, solo voy a ser alguien que vas a usar, Dios, porque es tú y tu palabra lo que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, con mi esposa, en un par de semanas o algo así, vamos a tocar unos temas para las parejas. Entonces hemos venido hablando de lo que es, yo personalmente he venido hablando de lo que es familias. Hablamos de Abraham y Sara, que fue un programa de mujer a mujer que le llamé Las Tres Saras, y esta es una historia de un matrimonio, y un matrimonio que tuvieron unas situaciones que resolver, así como todo matrimonio hoy en día, ¿verdad? Que hay situaciones por resolver. Hace unas semanas estábamos con mi esposa en la mañana y ella me dijo algo y yo también le respondí, y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a comerle. Y necesitaba ir a caminar y tomar un poco de aire, porque uno va aprendiendo a cómo resolver y cómo reaccionar la situación. Uno tiene que irse conociendo y tiene que saber que a veces hay que mantener la boquita cerrada y mejor no decir nada. Y es bueno si uno se tiene que tomar un par de minutos aparte de la situación y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Dame un tiempito que necesito, como dicen en inglés, put myself together. Tengo que respirar y luego hablamos. Porque a veces cuando uno está así como molesto, se pone a hablar de más. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque venimos hablando de las familias. Y en las familias hay situaciones que resolver. En el matrimonio hay situaciones que resolver. Si es un hombre y una mujer, lo vemos desde el comienzo con Adán y Eva, que desde ahí ya venía como un conflicto, ya venían situaciones, ¿verdad? Entonces, hemos venido preparando el terreno, hablando de las familias, hablando de lo que vamos a hablar en esta serie, es también cómo resolver situaciones, cómo resolver conflictos, no conflictos, quiero decir diferencias. Porque si mi esposa tiene una opinión y yo otra, lo importante es encontrar el punto medio.
y no convertir algo así en una pelea o en andar gritando, andar molesto, sino encontrar la paz, encontrar cómo podemos resolver las situaciones, ¿verdad? Entonces hemos venido preparando el terreno. ¿Por qué? Porque hablamos de Abraham y Sara. Hablamos también el viernes pasado de Job y su familia. Vimos que era una familia disfuncional, que cada quien andaba en lo suyo, y era una familia que estaba separada. Así como a veces nos pasa hoy, que hoy más bien tenemos que pelear en contra del aislamiento y la separación que está creando la cultura en nuestras familias. En nuestras familias. A veces tenemos nuestros adolescentes y podemos estar en la misma casa por 7 horas y ni siquiera hablamos con ellos, porque cada quien en su dispositivo, o los padres que cocinando, el trabajo y todo, y eso es aislamiento. Cuando si estamos bajo un mismo techo, tiene que haber unidad bajo ese techo. Entonces, hemos venido hablando de las familias. ¿Por qué? Porque Casa de Paz es una de las visiones que creo que Dios nos ha dado, de restaurar familias. En lo natural, en el trabajo que hacemos, nosotros trabajamos en bienes y raíces, y en alguna parte yo reparo casas. Y yo le decía a mi esposa, qué curioso que creo que tal vez Dios en lo físico, como dice mi esposa, ponemos a familias en hogares, en casas, y luego yo las reparo. Y qué curioso que tal vez Dios quiere que hagamos eso en Casa de Paz, que restauremos, que Él restaure hogares aquí, y que pueda haber unidad, y que podamos remendar todos estos hogares quebrados. ¿Por qué? Porque en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, son historias de familias, padres e hijos, madres. Hoy, en la historia que vamos a tocar hoy, vamos a hablar de un nieto. ¿Por qué? Porque la sociedad, las corrientes de este mundo están atacando mucho a las familias hoy. Están atacando mucho a las familias. Si el enemigo se puede meter entre mamá y papá, ya la familia empieza a desboronarse. Entonces, hoy en día las familias necesitan amor y mucha misericordia. Necesitamos tener amor y mucha misericordia en nuestras familias. ¿Por qué? Porque son las bases de lo que es la familia, el amor. Y también hoy quiero usar esta palabra basado a los versos que vamos a hablar. El personaje de hoy es alguien que sufrió y parece que la vida fue un poco injusta con él. Eso se puede escuchar como tal vez la historia de muchos de nosotros, que por X o Y razón pasamos situaciones en la vida que pues fueron un tanto injustas y que también trajeron dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque hoy somos la suma de las decisiones y eventos que hemos vivido en la vida. Hoy en día nosotros pensamos y hacemos las cosas, ¿por qué? Por todo lo que hemos vivido. La vida en sí nos ha moldeado a lo que somos hoy. Una vez mi hijo me preguntaba que a mí por qué me gustaban las papitas Pringles, las verdes, porque yo siempre solo esas buscaba. Y yo le decía, ¿sabes por qué me gustan esas? ¿Y por qué me gustan los Kit Kat, los chocolates? Porque mi papá tenía un tío que era militar. Y como el tío de él era militar, él tenía acceso a un supermercado que había en el aeropuerto, creo. Solo eran cosas de aquí. Entonces, normalmente allá no se encontraban esas cosas, en los supermercados normales no se encontraban. Entonces, a él le gustaba eso y él compraba. Y como a mi papá le gustaba, de esas me daba a mí, y por eso es que a mí me gustan esas. Entonces, le dije a mi hijo, ¿por qué me gustan las papitas verdes? Porque a mi papá le gustaban también. Entonces, la vida es así. Las experiencias que vamos teniendo a través de la misma
nos van moldeando a lo que vamos a hacer en la vida. Entonces, hoy vamos a hablar de esto que acabo de decir, de que las decisiones somos las decisiones y los eventos que nos han pasado. ¿Por qué? Porque voy a hablar de alguien que venía de un linaje de reinado. Voy a hablar del nieto de un rey. Su nombre era o es Mefiboset. Para los que están esperando hijos, ahí está un nombre, Mefiboset. Mefiboset era el nieto del rey Saúl. El rey Saúl fue el rey de Israel y me llama mucho la atención que en un tiempo de la vida del nieto de Saúl, él dijo unas palabras bien pesadas. Dijo unas palabras que uno las lee y hasta una palabra en sí suena como bien pesado. Mefiboset, en una de las líneas que está aquí en la Biblia que él dijo, Mefiboset dijo: ¿quién es este tu siervo? O sea, refiriéndose a él mismo. ¿Quién es este tu siervo? Ahí sí. Porque mira a Rosita que está así ahí sí. Ok. Entonces, Mefiboset, ¿cómo de ser nieto del rey Saúl? El rey Saúl, o sea, solo con decir que era rey de Israel, era alguien con poder, era alguien con propiedades, me imagino que vivía en castillos o en palacios. Y cómo el nieto del rey Saúl termina diciendo estas palabras. Mefiboset dijo: ¿quién es este tu siervo? Refiriéndose al mismo, para que mires a un perro muerto como yo. O sea, ¿qué pasó entre el abuelo siendo rey y su nieto diciendo y percibiéndose el mismo como un perro muerto? Así lo dice la Biblia. Bueno, en la mayoría de las traducciones dice la misma palabra, pues lo estuve buscando para ver si tal vez una versión más nueva lo suavizaba un poco. Pero no, en la mayoría de las versiones dice: para que mires a un perro muerto como yo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre Saúl el rey y su nieto percibiéndose él mismo? O sea, ¿qué había vivido Mefiboset para que él pudiera tener esa autoestima, esa tan baja autoestima de él mismo? ¿Qué es lo que había vivido? En aquel tiempo ya el rey Saúl había muerto, su hijo también, que era el papá de Mefiboset. Ellos habían muerto porque había guerra en contra de los filisteos. Luego de esto, Saúl había sido llamado a ser rey y luego había pelea entre los de la casa de Saúl y los de la casa de David. O sea, era un caos. En esa época era un caos, era un problema. Había guerra entre estas dos casas. Ahora vamos a leer aquí en 2 de Samuel 3:4. No, 2 de Samuel 4:4. Sí. 2 de Samuel 4:4. Y la palabra de Dios dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Un solo verso nos da toda esta información. Un solo verso nos dice quién era su abuelo, quién era su papá. Nos determina la edad de Mefiboset, tenía 5 años. Nos da la información que había muerto su abuelo y su papá, y que quien lo cuidaba lo había tomado apresuradamente, corrió, el niño se le cae, queda lisiado de sus pies, y su nombre era Mefiboset.
un solo verso nos da toda esta información. Y a veces un solo evento en la vida nos puede cambiar para siempre. A veces un solo evento, como podemos ver aquí, un solo verso nos da toda esta información. ¿Quién era él? ¿Qué le pasó? ¿Cómo había quedado? ¿Quién lo cuidaba? Un solo verso nos da toda esta información. Muchas veces, como dije, un solo evento a veces nos cambia. Como hablaba yo aquel día acerca de Job. Estos eventos que vinieron a la vida de él cambiaron su vida. Dice que Mefiboset tenía 5 años. Tenía 5 años cuando él tuvo esta lesión. Muchas veces tenemos que aprender a canalizar las lesiones del pasado en la edad adulta. Si alguien puede identificarse, tal vez empezando por aquí, por una lesión en el cuerpo. Por ejemplo, yo cuando jugaba basquetbol en el colegio, yo me doblé los 2 tobillos. Y después de eso, a este tobillo de aquí, como que yo tengo que tener cuidado cómo me paro, porque si me doblo mucho, me duele. Fue una lesión que tuve en el pasado y que cuando mi tobillo se dobla de cierta forma, me duele. Tenemos que aprender a canalizar lo que nos pasó a veces cuando éramos niños. Tenemos que ver cómo hoy vamos a tener paz con nosotros mismos por cosas que nos pasaron en la niñez. Estoy hablando, para empezar, de golpes físicos, cortadas, lesiones en el cuerpo, un brazo quebrado, una cortada que ocupó puntos. Pero nosotros tenemos que venir a Dios y pedirle que nos ayude a poder tener paz con todas esas cosas que hemos vivido. ¿Por qué? Porque un niño de 5 años, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía Mefiboset a los 5 años que se le cayera a quien lo cuidaba? Muchas veces quien estaba supuesto a cuidarnos fue quien nos ocasionó daño. Las personas que estaban supuestas a cuidarnos a nosotros, más bien fueron ellos los que consciente o inconscientemente nos hicieron daño. ¿Cómo yo me ubico en la vida y cómo yo empiezo a percibir lo que es el amor y el cuidado si las personas que me tenían que cuidar me ocasionaron daño? O sea, ¿cómo yo vengo ahora y en edad adulta, si pasé traumas o situaciones así, y ahora yo veo a mi esposa y cómo vengo yo y digo, ok, yo pasé esto? Porque a veces el ser humano toma diferentes ramas, se ramifica de diferentes formas. Como yo pasé eso, entonces yo digo, yo voy a cuidar a mi esposa, yo voy a cuidar a mis hijos, voy a tener cuidado de no hablarles de cierta forma. Mi papá, él empezó a trabajar en un taller cuando tenía 10 años. Lo mandaban a la escuela y miraba los carros que los arreglaban, y en vez de ir a la escuela se metía al taller a los 10 años. Entonces imagínense un niño de 10 años en un ambiente de taller y de Honduras. Yo les aseguro, hostil, o sea, difícil. Un niño de 10 años trabajando en un taller. Entonces, mi papá, a veces cuando me regañaba, usaba unas palabras que censuramos esta prédica si yo se las digo. La censuran en Facebook si yo digo lo que él me decía a mí. Pero después entendí el por qué él me hablaba a mí así. No era porque no me amaba, no era porque él me quería maltratar verbalmente, era porque él aprendió así a lidiar en la vida. Pero esas cosas a mí me marcaron, me molestaron mucho. ¿Qué hice yo? No hacer eso con mis hijos.
Yo a mis 3 hijos nunca ni siquiera tonto les he dicho. Ningún insulto yo le he dicho a mis hijos. Y me he enojado que hasta me he puesto con la vena del cuello así, y que a veces hacen cosas y trato de canalizar bien lo que voy a decir, porque un evento, como miramos en 2 de Samuel 4:4, un evento, un versículo, un par de palabras pueden marcar la vida de alguien. Eso nos enseña que tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a la gente, cómo le hablamos a nuestras esposas, cómo le hablan a sus maridos. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo le hablamos a los demás. ¿Por qué? Porque, como digo, como yo pude decidir no maltratar verbalmente a mis hijos, simplemente pude seguir copiando lo que yo aprendí de mi papá y empezar a decirle cualquier cantidad de cosas. Pero gracias a Dios, en ese aspecto, yo sé que en otros aspectos los lastimé, los herí, los hice sentir mal, pero al menos en esa área nunca yo vine a decirles palabras así ofensivas o palabras malas. Entonces, como decía, quien nos estaba supuesto a cuidarnos, nos hicieron daño. Un descuido temporal, un descuido en el momento puede ocasionar lesiones permanentes. Ella iba con un niño de 5 años. ¿Por qué? Porque ya habían matado a su papá y a su abuelo. Entonces, la descendencia, los filisteos, querían eliminar a toda la descendencia para que no hubiera rey en Israel. Entonces andaban, o sea, si lo encontraban y se daban cuenta que era nieto de Saúl, lo iban a matar. Entonces, ¿qué hizo quien lo cuidaba? La nodriza lo agarró, salió corriendo apresuradamente, dice la Biblia. Me imagino que el temor de ella de que no quisieran matar al niño, lo agarró y empezó a correr tan fuerte que se le cayó y se lesionó sus 2 pies. Se lesionó sus 2 pies. Un descuido temporal puede dejar una lesión permanente que después va a tener que ser tratada con terapia, en oración, en ayuno. Entonces, por eso tenemos que estar bien conscientes de cómo interactuamos con las demás personas. Menciona varias veces que se cayó y quedó cojo, dice. Estaba lisiado de los pies. En varias partes dice en este relato que quedó lisiado, que quedó cojo, que se cayó. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces estos eventos que nos pasan nos quieren definir como personas? ¿Me explico? Y siempre me pongo yo de ejemplo, ¿verdad? Porque no he vivido en los zapatos de nadie más, no me pongo yo como ejemplo. Hubo un tiempo que a mí como se me definía era el mal padre. Oh, es que él es un mal padre, que es irresponsable, que no cuida a sus hijos, que él nunca los cuidó, que a mí me tocó criarlos sola, y que él es un mal papá, y que él es un mal papá y es un mal papá. Esa fue una de las etiquetas que a mí me quisieron poner. Y no digamos las demás. Borracho, divorciado, hasta de loco me tenían. Esas eran las etiquetas que me ponía el mundo, la cultura, la gente. Así como aquí hablan de Mefiboset, el lisiado, el cojo, el que se cayó. Muchas veces el mundo es cruel, muchas veces la sociedad es cruel y nos quiere poner etiquetas y no realmente lo que Dios ve de nosotros. A tal punto que nos dio la oportunidad, Jesús nos dio la oportunidad por medio del sacrificio en la cruz de poderle conocer. Ahora, si Jesús vino
a la cruz, a ser crucificado y resucitó al tercer día, es porque tenemos valor, familia. Es porque valemos para Él. Tal vez para la sociedad y para la gente, rápido una etiqueta. La madre soltera, como mencionaba mi esposa. Ella fue mamá soltera muchos años. El divorciado, y quién sabe qué más nombres le pueden llegar a poner a uno. ¿Por qué? Porque a veces lo quieren definir a uno por las cosas que hemos vivido. Ahora que vimos todo esto que le pasó a Mefiboset, que su papá y su abuelo habían muerto, tienen que huir con el niño se cae, se lastima los pies, queda cojo, queda lisiado. David, el rey David, tuvo una relación muy, pero muy cercana con el papá de Mefiboset, con Jonatán. Ellos eran como hermanos, ellos se amaban como hermanos, a tal punto de que Saúl quería matar a David porque le tenía envidia y porque David había sido escogido por Dios para ser rey. Y Jonatán, siendo el hijo de Saúl, él se inclinaba más a David porque ellos se amaban, se querían como hermanos, ellos se cuidaban. Entonces, en este momento, después de que Mefiboset vivía en algún lugar, viene David y dice en 2 de Samuel 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Hoy el rey dice: ¿ha quedado alguno? Hoy el rey pregunta: ¿ha quedado alguno? Y eso es lo que Dios pregunta hoy. ¿Ha quedado alguno para que nos pueda mostrar su amor y su misericordia? Ese ha quedado alguno, quiero ser yo. Yo he quedado. Y yo quiero ver la misericordia y el amor de Dios. Yo quiero ver la misericordia y el amor de Dios. David pregunta si había quedado alguien. ¿Por qué? Porque él se recuerda cómo la relación que tuvo Jonatán con él, con David. Él se recuerda que fueron amigos, que muchas veces Jonatán le ayudó a David porque Saúl, el rey, quería matar a David. Ahora, él pregunta si queda alguno. Miren cómo es Dios. Si queda alguno. Esa es la misericordia de Dios. ¿A dónde estaba Mefiboset después de haber sido nieto del rey? ¿Dónde era que vivía Mefiboset? La Biblia dice: y entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mefiboset vivía en Lodebar. Así se llama el lugar donde estaba Mefiboset, Lodebar. Lodebar significa en medio de la nada, un lugar sin pasto, un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay nada. Aquí vemos la misericordia y el amor de Dios que nos ha sacado de Lodebar. Hoy Dios pregunta: ¿he aquí queda alguno? Y sacó a Mefiboset de Lodebar, un lugar donde no había pasto, donde no había vida, un lugar en medio de la nada. Yo muchas veces viví en Lodebar. Yo estuve en ese lugar donde no había nada, donde todo se había perdido, donde no había esperanza, donde no había vida. Y aún así, por eso mencioné al principio, qué lindo es el Señor que viene y nos visita con su presencia. ¿Por qué? Porque de dónde hemos venido, de dónde nos ha sacado el Señor. Si su historia ha sido diferente y no ha salido de lugares tan feos,
bendiga a Dios que no le ha tocado la suerte como a otros, que hemos salido de unos lugares que Dios ha tenido que preguntar y no queda alguno por aquí que pueda mostrarle mi amor, pueda mostrarle mi misericordia y sacarlo de Lodebar, el lugar donde no hay vida, donde no hay nada. Como dije, si no ha llegado a esos lugares, camine rectecito y no vaya para Lodebar, porque ahí no hay nada, ahí no hay vida. Es mejor estar con Dios, es mejor estar en su presencia, es mejor estarlo escuchando a Él. En 2 de Samuel 9:7 dice David, cuando ya trajeron a Mefiboset de Lodebar, y viene y le dijo David: no tengas temor. ¿Por qué? Porque como Mefiboset, me imagino que en algún momento dijo: no, el rey David me va a querer matar a mí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Saúl y Saúl lo quería matar a él. Y a saber qué cara le vio David a Mefiboset, que le dijo: hey, no tengas temor. Por eso decía al principio, las familias necesitamos amor y misericordia. Amor y misericordia. Yo le comentaba hoy a mi esposa, la misericordia que tú me has mostrado a mí me ha impulsado a mí a cambiar. Porque se los digo, familia, si ella no me hubiera mostrado misericordia y solo hubiera sido machete, 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 yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Pero la misericordia que mi esposa me mostró a mí, era aquello aquí adentro. Yo decía: ay, ¿cómo yo me puedo portar así con ella? Y ella viene y después de tal vez yo hacer algún mal, ella venía y tal vez me preguntaba, me mandaba un texto así: ¿tenés hambre? Y yo así, ¿cómo puede preguntarme ella después de que yo le hice un mal y me dice: ¿tenés hambre? ¿Dónde se obtiene esa misericordia? En la presencia de Dios. Esta mujer todos los días está en la presencia de Dios. Yo soy testigo de eso. ¿Por qué ella puede ser así conmigo? ¿Y por qué ella me puede amar así? ¿Por qué ella puede tener misericordia hacia mi persona? ¿Por qué? Porque ella va a la fuente. Ella va a Dios. Porque ella sola no va a poder. Como dije yo aquel día, si yo hubiera estado con la esposa de Job, me hubiera pelado vivo esa mujer. Esa mujer me hubiera cortado la cabeza. Pero ¿qué? Mi esposa pasa en la presencia de Dios. Ella hace tiempo y ora y le pide a Dios que le ayude. Y Dios, yo soy testigo de eso. Dios va cambiando su vida. Pero ¿de dónde viene esa misericordia y ese amor? Viene de la presencia, de ser intencional. Eso no va a ser que va a ir a la refri y va a decir: ve, acá hay amor, ve. Oh, y un poquito de misericordia. No, eso no se obtiene así. Eso no se obtiene así. Se obtiene de rodillas, buscando a Dios. Buscando a Dios. Entonces, en este momento, sale Mefiboset de Lodebar, de ese lugar donde no hay nada, donde no hay pasto, donde está en medio de la nada. Y el rey David le dice: no temas, le muestra misericordia y amor. Y aquí es donde se pone bien interesante la situación. Jonathan, me ayuda con la mesita ahí, por favor. Vamos a hacer vamos a ejemplificar algo. Ahora yo me voy a sentar. Ahora yo me voy a sentar.
En este momento, Mefiboset, a saber lo que había vivido este pobre muchacho, que tenía hasta temor de ver al rey. Y el verso 2 de Samuel 9:7 dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Tú comerás siempre a mi mesa. Hoy día, familia, el rey nos llama a su mesa. Hoy día el rey nos llama a su mesa. Yo estaba pensando, y me atrevería a decir, que de la misma madera que fue hecha la cruz, donde Cristo fue crucificado, no exactamente la misma madera, sino que de ese tipo de madera también salió la mesa donde llamaron a comer a Mefiboset. O sea, sí, yo sé que hay tal vez miles de años de diferencia entre la crucifixión y este ejemplo de David llamando a Mefiboset a la mesa, pero lo que estoy tratando de decir es que la misma misericordia y amor que estuvo en esa cruz de madera, estuvo en esta mesa de madera también. ¿Por qué? Porque Mefiboset estaba en Lodebar. No se daba, como dicen en mi país, no se daba un peso por el pobre hombre. Y David preguntó: ¿no hay alguno? Lo mandó a llamar. En la Biblia se menciona 4 veces: y tú comerás siempre a mi mesa. Comerás siempre a mi mesa. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Lo menciona 4 veces. ¿Por qué lo menciona 4 veces? Si simplemente con una que diga: y David dijo, ven a comer a mi mesa, ya entendemos, pero lo menciona 4 veces. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 100, 200, 300 veces. Las veces que Dios va a tener que llamarnos a su mesa para alimentarnos, son las veces que Él las va a tener que hacer. La misericordia es nueva cada mañana. Por eso su palabra dice: sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso lo menciona 4 veces. Si lo menciona 4 veces es porque Dios nos quiere enseñar algo. A Él no se le acaban las misericordias. A veces a uno sí. A veces a nosotros se nos acaba la misericordia por otras personas. Y ya de repente uno dice: no, ya no le contesto, lo bloqueo. Y esto y el otro. Así como cuando mi esposa, cuando empezábamos, hace como unos 3 años tal vez, nos bloqueábamos y nos desbloqueábamos todo, cada rato. Borramos las fotos y de ahí tratando de recuperarlas. Se nos acababa la misericordia. O sea, la misericordia era así, poquito. Y cualquier cosa, te bloqueo. Y ya al ratito, ay no, la voy a desbloquear. Hola, ¿cómo estás? Pero ¿qué pasa? Yo pasé en Lodebar. Y así como vimos que Mefiboset, ¿cómo se miraba él? Como un perro muerto. Yo también en momentos mi autoestima estaba por el piso. Entonces a veces me era difícil aceptar que una mujer como ella tuviera su atención hacia mí. Y a veces yo decía: no, pues yo no merezco esto, esto es mucho. Y me comportaba de una manera bien rara. ¿Por qué? Porque estuve en Lodebar. Estuve donde no había nada, donde todo estaba muerto. Pero en este caso, 4 veces menciona. 4 veces menciona que
Mefiboset venía a la mesa a comer. Y lo más bonito es el 9:10, el 9:11. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cómo pasó Mefiboset de percibirse como un perro muerto a ser un hijo del rey? O sea, ese es el trabajo de la misericordia y el amor de Dios. Que no importa la percepción que tengamos o las cosas que hemos vivido, Él nos ve como sus hijos. Porque David dijo, y comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. En el verso 9:9 nos habla de restitución. Porque entonces el rey llamó a Siba, que Siba era como el que estaba, el capataz de Mefiboset, digamos. Llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. La restauración, Dios quería restaurar interna y externamente. Porque la percepción que él mismo tenía de él mismo era bien baja. Y Dios le decía, tú eres un hijo de rey. Tú eres un hijo de rey. Y cuando digo ser hijo de rey, no nos da licencia para andar maltratando gente allá afuera y decir, yo soy hijo del rey y a mí nadie me dice nada. No. Hijo de rey nos habla de la misericordia y el amor de Dios, porque ¿dónde estaba Mefiboset? En Lodebar. Lo quiere restaurar internamente. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, restaurarnos internamente y también restaurarnos y restituirnos externamente, porque lo que era del abuelo se lo dio al nieto. Hubo restauración externa también. ¿Cómo vino a sentirse? Como perro muerto, como él se sentía, y vino a ser más bien como un hijo del rey. Él vivía en Lodebar, que significa sin pasto, sin vida, en medio de la nada, y vino a vivir a Jerusalén. Segunda de Salmos 9:13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. ¿Saben cuál es una de los significados de Jerusalén? Fundación de paz. Mefiboset, donde estaba, no tenía paz. ¿Por qué? Por cómo él se miraba a él mismo. Él no tenía paz. Pero Dios nos trae de Lodebar, donde no hay nada, y nos trae a Jerusalén, donde uno de sus significados es fundación de paz. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, darnos paz en este mundo tan acelerado y que nos bombardea tanto con tantas cosas. Él nos quiere traer a Jerusalén, donde hay fundación de paz, donde hay paz. Entonces, ya para terminar, ¿cuánto tiempo, mami? ¿Qué hora es? Ok, sí, ya para terminar. Ahora, ¿por qué la mesa? Porque la Biblia menciona 4 veces. La Biblia menciona 4 veces que venía a comer a la mesa del rey. Ahora pregunto, ¿de dónde estaba lisiado Mefiboset? De los pies. ¿Por qué el rey David no dijo Mefiboset, en vez de invitarlo a comer? ¿Por qué no mejor le dijo, ven, te voy a llevar a caminar a los atrios de mi palacio, o a los grandes viñedos, o te voy a llevar a la azotea para que mires toda la extensión de la tierra que te ha dado tu abuelo? ¿Por qué lo llama? Y la Biblia habla 4 veces que lo invita a una mesa y que va a comer en esa mesa y que va a ser tratado como un hijo de rey. ¿Dónde estaba lisiado Mefiboset? De los pies.
El 9:13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esta mesa es la misericordia de Dios expresada. Esta mesa, ¿saben por qué? Porque aquí Mefiboset, su lesión desaparecía. Cuando él se sentaba a la mesa, el problema que tenía en sus pies no estaba expuesto. No me ven los pies, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Por eso Él insistía, ven, por eso Él hoy nos llama, familia, vengan a mi mesa. Porque aquí todas sus lesiones y todas las carencias y todos los problemas y todas las situaciones que tengan, yo las voy a tomar y las voy a cubrir con esta mesa y con este manto de gracia y con este manto de amor. ¿Y a qué veníamos a la mesa? A alimentarnos. Entonces es importante, familia, alimentarnos de la palabra de Dios. Es importante alimentarnos de oración, de ayuno, cuando puedan. Por eso Dios nos llama a la mesa hoy. Yo muchas veces, familia, me he identificado con esta historia. Esta historia yo la conozco desde años atrás y siempre me identifico. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces Dios me llamó a su mesa y yo le decía, Señor, ya me imagino así, mire, un gráfico ejemplo. Él estaba lisiado de los pies. Cuando él venía a la mesa, venía con los pies así. Se podía notar que había un problema. Una vez sentado en la mesa, se acababa el problema. ¿Pero qué? Tenemos que venir a la mesa. Tenemos que alimentarnos de Dios. Tenemos que venir a su mesa y no vernos de la manera distorsionada que la cultura, el mundo, quien sea nos quiera ver, sino vernos como hijos del Rey. Ahora vamos a ponernos de pie. Y recordarnos que esta mesa es una expresión grande de la misericordia y del amor de Dios. Dice que su amor cubre multitud de errores, de pecados. Tenemos que venir a la mesa y sentarnos, alimentarnos de lo que Él tiene para nosotros. Amén. Dele un aplauso al Rey. ¿Cuántos recibieron hoy? Vamos a despedir este tiempo, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Gracias por hablarnos, Padre. Gracias, Señor, por demostrarnos que tu amor cubre multitud de errores, cubre multitud de faltas. Señor, que tú nos estás llamando a la mesa, Señor. Nos estás llamando a sentarnos contigo, mi Dios. Padre, tú nos estás diciendo, no importa lo que la gente diga de ti. Hay gente que se va a perder la mejor versión tuya porque se quedaron con la versión vieja y siguen llamándote lisiado, lisiada, siguen llamándote divorciado, divorciada, siguen llamándote fracasado, fracasado, cuando tú ya estás sentado en la mesa del Rey. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo declaro que la identidad de cada uno de mis hermanos, Padre amado, hoy es restaurada, mi Dios. No eres lo que la gente dice que eres. No eres los fracasos que cometiste, los errores que cometiste. No eres eso. Tú eres lo que el Padre dice que eres. Hoy te levantas y dices, no más. No más voy a vivir con esta carga en la espalda, con estos nombres que la gente me ha puesto. Yo soy lo que Dios dice que soy. Soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, un hombre y una mujer restaurada. No solo para estar restaurada, sino para restaurar a otros. Soy un puente de bendición para otras personas. Soy un hombre y una mujer bendecida. Mi familia es bendecida. No importa lo que veas,
Lo importante es lo que la palabra dice. Esta palabra es un sí y es amén. Eso es lo que es. Siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa. Y nuestro Padre cubrirá toda falta y todo error. La palabra dice que todo Él lo echa al fondo del mar, donde nadie puede ir a buscar ni a ver. Señor, te damos gracias, porque hoy vivimos, Padre amado, creyendo que estamos, Señor, en una casa de paz, en un lugar de paz. Ya salimos de Lodebar, Señor. Y si los pensamientos te quieren llevar a Lodebar, recuerda que Dios te sacó de allí para llevarte a la casa de paz, a donde fluye la leche y la miel. Y no solo eso, Saúl, todas las riquezas que tenía Saúl le fueron transferidas a su nieto. Hay cosas que Dios tiene preparados para ti. Y en su tiempo, ¿cuándo fue que se le transfirió a Melfiboset? Cuando ya su identidad estaba sana, para que no fuera a dañarlo las riquezas. De estar en Lodebar, se sentó con el rey y se hizo un hombre terrateniente, dueño de tierras, de riquezas. Eso es lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre amado. Recibimos tu palabra, la creemos, la abrazamos, la aceptamos, mi Dios. Padre amado, y te buscamos hoy. La palabra dice, búsquenlo cuando pueda ser hallado. ¿Qué estamos esperando para buscar al Señor? ¿Qué estamos esperando, familia, para entregarle toda nuestra voluntad a nuestro Dios? Al que no se cansa de mostrar sus misericordias nuevas que son cada mañana. Muchas gracias a todos los que están con nosotros hoy. Los bendecimos, cubrimos su entrada, su salida. Declaramos una semana de cosas sobrenaturales. Dios los va a sorprender. Gracias, Señor. Buenas noches a todos los que nos están viendo también por Facebook Live. Los esperamos la próxima semana a las 7:30. Si no tienes dónde congregarte, por favor puedes acompañarnos. La dirección de donde estamos es 11 Somerset Place. Y en la entrada, ¿verdad? Puedes entrar por la parte de atrás o por la parte del parqueo. La parte de enfrente o la parte del parqueo. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Los bendecimos. Buenas noches.